ahora sí vamos a establecer nuestro contacto con Jorge Ramírez, que ya está del otro lado vía Zoom. Jorge, bienvenido, un gusto saludarte. Ahora sí, ya te escuchamos. Hola Katiuska, ¿cómo estás? Espero que bien. Como siempre, un placer acompañarte en tu programa y un gran saludo también a la audiencia. Gracias a vos, Jorge, por estar siempre del otro lado. Y bueno, el tema de hoy son los factores justamente que van incidiendo en los costos, en los costos del cerdo en este caso, en los costos de la carne. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta y qué es lo que determina realmente los costos que tenemos actualmente vigentes, no solamente en nuestro país, también en la región? Sí, el precio del cerdo realmente está influenciado por diversos factores y que pueden variar muchísimo, Katiuska, de lo que es, por ejemplo, un análisis a nivel local como también a nivel internacional. Pero como siempre venimos debatiendo y realmente es un tema que se seguirá debatiendo porque es clave, ¿verdad? Para la determinación del precio del cerdo gordo que va a ir para faena, es que 100% de interés del productor, pero también esta estructura, estos precios, estos factores importan muchísimo a la industria, quienes son los que también determinan un precio que va a ir a las cadenas de distribución para el consumo final, ¿verdad? Y bueno, y estos elementos básicamente tienen que ver con todos estos costos que están asociados a la cría del cerdo y al engorde, especialmente a la alimentación, al cuidado veterinario, todo lo que el granjero, el productor hace dentro de su finca en cuanto a infraestructura, a la incorporación de tecnología. Influye muchísimo también la mano de obra que, que está siendo utilizada dentro de una granja, y estos son los costos de producción que impactan directamente en el precio final cuando estamos hablando de esa primera parte o esa primera fase de la producción, ¿verdad? Hay también otros elementos demasiado importantes, como por ejemplo el precio, o mejor dicho, no es el precio, sino las políticas gubernamentales de regulación, de impuestos, de aranceles, ¿verdad? Que también tienen su peso, ¿verdad? En Paraguay, por ejemplo, un elemento que juega a nuestro favor en cuanto a la valoración del cerdo, ya sea en pie o ya los cortes para el consumidor final, tiene que ver con el estatus sanitario. Porque en Paraguay nosotros tenemos un estatus genial, libre de enfermedades o brotes que otras partes del mundo, que otros países no lo tienen. Entonces, el hecho de estar combatiendo contra enfermedades hace que el costo sea mayor, ¿verdad? También algo muy importante tiene que ver con, y recién mencionaba, el tema de los granos, ¿verdad? Que es la nutrición del cerdo, compuesto principalmente por el maíz y la soja actualmente, ¿verdad? Aunque también hay otros insumos complementarios, pero hay países, por ejemplo, como Colombia, que básicamente no tiene producción de maíz y soja y ellos tienen que importar, ¿verdad? De distintas partes del mundo, lo que cuando uno mira el tablero general de precios de cerdo a nivel Latinoamérica, ve que Colombia tiene un precio de 2.4 dólares el kilo y en Paraguay estamos en 1.5. Y muchas veces queremos creer de que ese precio más elevado significa que ellos están cobrando o están marginando mucho más. Sin embargo, esa diferencia de precios se debe a que ellos tienen que comprar del exterior, es decir, importar alto porcentaje de la nutrición, y eso obviamente se refleja después en el precio, ¿verdad? Y Catiuca, el tema de la oferta y la demanda, ¿verdad? Que siempre también es un tema de debate entre productores, industriales, comercios que distribuyen la carne, ¿verdad? Porque la cantidad de cerdo que disponible en Paraguay, por ejemplo, para hacer frente a la demanda de consumo de carne interno, juega un papel crucial, ¿verdad? Y si hay un exceso de oferta, ¿verdad? Eso puede hacer que disminuyan los precios, o como ahora estamos en auge de exportación de carne de cerdo a Taiwán, el principal comprador, hay otros, pero bueno, también eso se ve
si queramos o no, reflejado en el precio del cerdo a nivel nacional como también a nivel internacional, ¿verdad? Como principales factores que van influyendo en el precio. Jorge, volviendo un poquito también a lo que decías en relación a los alimentos, al maíz y a la soja específicamente, y para entender mejor. Hablabas de que hay países que no producen esto en sus territorios y por ende tienen que adquirirlos de afuera. En este caso nosotros, al tener producción de esta materia prima, de estos elementos también que forman parte de la nutrición animal del cerdo, ¿qué ventajas tenemos nosotros con esto? ¿El precio en este caso es más bajo o es más alto en comparación a Colombia específicamente hablando, que es el que vos mencionabas puntualmente? Sí, nosotros, en el momento que somos país productor y tenemos un cupo, vamos a decirles, de esa producción propia que queda en el país para que podamos convertirlo a proteína animal, eh, el costo de adquisición es mucho más competitivo que ellos. Ahora bien, como mencionamos recién, el precio de los granos es solamente uno de los factores. Por ejemplo, allí la eficiencia sería el factor que entra a corregir o que entra a regular el hecho de que yo compre más caro o más barato el grano o la nutrición en general, ¿verdad? Porque puedo estar comprando alimento de cerdo de altísima calidad, pero mi eficiencia y mi manejo dentro de la granja no es el adecuado, o manejo una genética también equivocada para el ecosistema o las condiciones climáticas de Paraguay, lo que hace que después el rendimiento sea inferior. Y otros países o otras regiones, mismo dentro de Paraguay, que a lo mejor no tienen acceso a una calidad nutricional muy elevada, pero tienen un grado de eficiencia eh, genial, súper bien manejado dentro de la granja, minimizando todos los errores y desperdicios y aprovechando cada parte del proceso. Entonces, eso hace que al final también se tenga, digamos, una estructura de costos eh, en mejor posición que otros, ¿verdad? De ahí la complejidad, Katiuska, de la determinación del precio final, ¿verdad? Porque todos estos elementos tienen su participación y no son iguales en todos lados. Mismo dentro de Paraguay es diferente costo de producción y precio del cerdo que se produce, por ejemplo, en el departamento de Itapúa, la mayor cuenca productiva porcina, de lo que se produzca en el norte, en el departamento de Concepción, por ejemplo, ¿sí? Por las condiciones geográficas, eh, y demográficas inclusive diferentes. Y bueno, y si nos comparamos con otros países de la región, más diferente, y si nos comparamos con otras partes del mundo como Europa o Asia, bueno, también las diferencias son muy notorias en cuanto a elementos que determinan el precio del cerdo, ¿no? Jorge, me imagino que también entre los factores determinantes de los precios debe estar lo que pasa también en la agricultura. Me mantengo en esto porque hablaba justamente de los costos y las diferencias con un país que produce su propio alimento a otro que no produce, que tiene que comprarlo de afuera, ¿verdad? Si están pasando por un mal momento ellos, me imagino que también los costos para ellos se elevan y por consecuencia también a la hora de comercializar el productor se ve afectado también con este aumento, esta variación de precio en cuanto a la alimentación específicamente, y esto también se va a ir viendo reflejado dentro de toda esta larga cadena que existe dentro de la producción, que evidentemente también llega a afectar al consumidor final. Sí, tal cual. El sector porcino no está ajeno a, a que todo su sistema o toda su cadena se vea afectada por elementos que tienen que ver eh, con el medio ambiente, ¿verdad? Con otras partes o otros rubros de la producción agropecuaria, eh, los fenómenos climáticos, el cambio climático, los, la evolución que se da en la agricultura, todo eso tiene un impacto directo en la producción de cerdo, porque lo que nosotros hacemos es convertir, ¿verdad? Convertir eh, granos o frutos de la tierra en proteína animal, ¿verdad? Entonces, estamos 100% vinculados a
así tal cual como decís, Katiuska, y cada región donde se está produciendo cerdos tiene una particularidad y tiene dolores, ¿verdad? Que van sintiendo en función, ¿verdad?, a la disponibilidad, en función a los fenómenos climáticos, en función a las distancias, en los fletes, en el transporte, y está absolutamente todo vinculado. De ahí la importancia de que el trabajo sea muy integral, ¿verdad? El productor tiene que trabajar pensando en todos estos elementos y obviamente minimizando todos los errores, tratando de maximizar también las oportunidades que tiene dentro de su granja o que tengamos a nivel regional. Y la importancia del sector público es indiscutible, ¿verdad? En la determinación y el diseño de políticas que fomenten correctamente la producción de cerdos, en nuestro caso, va para de todos los rubros, y que incluya a todos los actores, ¿sí? Pequeño productor, mediano, grande, industria, y yo le agregaría una más que tiene que ver con los lugares de venta o de expendio final de la carne de cerdo, porque muchas veces nos quedamos en costos de producción del cerdo gordo terminado. O ampliamos un poquito más, como bien lo venimos haciendo y analizando, también el costo de la industria para faenar, procesar, distribuir. Pero hay veces también que en la cadena comercial algunos como que juegan bastante con el precio final ya para el consumidor, y bueno, eso tiene que estar bien monitorizado, controlado por el sector público, también el privado obviamente en mancomunión, para que al final el consumidor final, ¿verdad?, valga la redundancia, sea el beneficiado. Jorge, una última consulta también antes de liberarte. A nivel regional, ¿cómo estamos nosotros actualmente con los precios? También viendo el reporte que hacía también la otra asociación de criadores, en este caso de cerdos de nuestro país, justamente en la lista marca una tendencia estable para el precio por kilo vivo del cerdo en 1,50. El precio más alto lo sigue teniendo Colombia en 2,40. Si miramos también ese informe y si miramos los datos que tenemos y que manejan ustedes también como asociación, ¿cuál es la posición de nuestro país teniendo en cuenta los beneficios de producción en cuanto a alimentación y teniendo en cuenta también esta dinámica que estamos teniendo de exportaciones principalmente de carne porcina, el dinero también que está ingresando a Paraguay por esto, se siente en la producción, se siente específicamente en los pequeños productores de nuestro país, todo este trabajo del que se habla? Sí, nosotros venimos con una estabilidad de precios ya desde diciembre del año pasado, que es el de 1,50 dólares el kilo, ¿verdad? Del cerdo eh, de kilo vivo, ¿no? Y no, si nos comparamos con otros países que tienen un nivel de precios más elevado, como mencionas bien de Colombia, 2,4, o puede ser el de México, ¿verdad? $2. Bueno, otra parte del mundo, China también está por 2,1. Pero cada uno tiene su propia estructura de precios y su propia estructura de costos. Entonces, aquí yo creo que vale muchísimo el autoanálisis, es decir, evaluarnos nosotros mismos de qué tan eficiente estamos siendo en la producción de cerdo, en la industrialización y en la distribución, como para que cada precio final para el productor, para el industrial y para el consumidor sea el precio adecuado, sea el precio óptimo. Ni siquiera hablamos de calidad de la carne de Catiuca porque eso descontamos, ¿verdad? Nosotros producimos hoy carne de altísima calidad. Entonces, el desafío está, además de continuar con este alto grado de calidad, es, bueno, trabajar los números para que la carne de cerdo siempre sea asequible y cada vez se encuentre en mayores lugares, ¿verdad? Eh, la demanda de carne de cerdo en Paraguay sigue creciendo, es todavía, vamos a decirle, orgánica. Las campañas de promoción se están lanzando también en alianza con el sector público, el privado y el público. Bueno, y nosotros desde la APPC creemos que hay un elemento que sigue pendiente. Podría ser repetitivo porque siempre estamos hablando de esto, pero es que todavía no logramos articular, que es
el apalancamiento financiero, es decir, el crédito para el pequeño productor. Si realmente se quiere hablar de inclusión dentro de la cadena, se tienen que generar herramientas de progreso y desarrollo para todos los ámbitos, para los industriales, para los distribuidores, y ni qué decir para el primer eslabón de la cadena, que es el productor, y ahí con énfasis en los chicos. Entonces, para aprovechar el auge de las exportaciones, para aprovechar el auge de la calidad de la producción, el pequeño productor tiene que aumentar su capacidad, tiene que mejorar su genética, tiene que ampliar su infraestructura, y para eso necesita del crédito. ¿Sí? No necesita subsidio ni regalos, necesita un crédito acorde con una tasa de desarrollo, con plazos que estén en función al ciclo productivo del cerdo, y con eso yo creo que se va a maximizar y potenciar muchísimo todo este auge en el sector porcino. Jorge, un placer como siempre, impecable. Muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir seguramente tocando otros puntos importantes y dándole seguimiento a este último que mencionaste con relación a los pequeños productores, esta necesidad de créditos también, por supuesto, y ampliando todos los temas que necesiten y surjan desde el sector porcino nacional. Muchísimas gracias y hasta un próximo enlace. Muchas gracias a vos, Katiuska, un fuerte abrazo.